Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un cómic de Marvel y en concreto Soldado de Invierno de Ed Brubaker. Se trata de un cómic integral que recoge los primeros números de la serie de El Soldado de Invierno, por lo que no es el Soldado de Invierno del Capitán América de 2004-2005 y que está también guionizado por Ed Brubaker, quien llevaba ya bastantes años en los guiones del Capitán América, como 7 u 8, y está dibujado por Butch Guice y Michael Lark. La etapa transcurre justo después de que Bucky deje de ser el Capitán América y vuelva a recuperar el papel como Soldado de Invierno, trabajando así en operaciones encubiertas, pero esta vez para SHIELD. Originalmente se publicó entre el 2012 y el 2013. Este integral, publicado por Panini Comics, tiene un total de 336 páginas y un precio de 35 euros y contiene el capítulo 7.1 de El crossover de miedo encarnado del Capitán América, después los números 1 al 14 de la serie del Soldado de Invierno, con 3 arcos, en concreto el invierno más largo que va del número 1 al 5, Flecha Rota del número 6 al 9 y finalmente La caza de la viuda negra del número 10 al 14. Y finalmente pues tiene algunos extras que básicamente son portadas alternativas y algunas páginas a lápiz. Esta colección específica del Soldado de Invierno nació gracias a la fama que se ganó el personaje de Bucky cuando Ed Brubaker decidió revivirlo en el arco del Soldado de Invierno en la serie del Capitán América a finales del 2004, y cuando terminó su papel como Capitán América en la serie regular de este personaje, Marvel le dio una colección a Brubaker para seguir así con su historia, pero cuando este se fue después del número 14, la verdad es que solamente llegó hasta el número 19 y lo cancelaron. Un año más tarde, a finales de 2014, se empezó una nueva colección que se llamaba Bucky Barnes, el Soldado de Invierno, pero después de 11 números también lo cancelaron. Es un cómic que personalmente creo que está muy lejos de los arcos brillantes que hizo Brubaker con el Capitán América, pero tampoco se puede negar que es una historia de espías que no deja de ser entretenida y que no aburre en ningún momento, pero que tampoco me parece súper brillante. Y precisamente por ello únicamente la recomiendo para aquellos que sean completistas, sobre todo de la etapa de Ed Brubaker, o que les encante Bucky Barnes. Y desde luego el aspecto gráfico para mí es donde sale más perjudicado este cómic, especialmente a la hora del entintado y del coloreado. En cuanto al guión de Ed Brubaker, como ya os he dicho, no es uno de los mejores de este guionista desde luego, pero tampoco es algo que sea malo, sino que no está nada mal, porque entretiene y lo que hace al final es trasladar a una serie completa todas aquellas pequeñas tramas de espías que veíamos en la serie regular del Capitán América que tenían que ver con el Soldado de Invierno o con Bucky actuando en operaciones encubiertas. Y en este caso pues aprovecha que todo el mundo cree que Bucky Barnes ha muerto como Capitán América y empieza a trabajar en operaciones encubiertas para SHIELD, acompañado siempre de la viuda negra que tiene tanto protagonismo como él y que por supuesto sigue siendo su pareja. Ambos llevarán a cabo operaciones encubiertas para SHIELD y para el ejército de los Estados Unidos, que al fin y al cabo era a lo que estaba originalmente dirigido su entrenamiento, ya inicialmente como Bucky en la Segunda Guerra Mundial y por supuesto después con el entrenamiento que recibió en Rusia como soldado de invierno. Pero sí que creo que es una oportunidad perdida porque Brubaker podría haber aprovechado para inventarse una nueva amenaza, pero sin embargo lo que hace es volver una vez más al trasfondo de Bucky como operativo ruso y su pasado como el soldado de invierno, puesto que estos arcos se centran en la caza de Bucky de 3 operativos durmientes similares al soldado de invierno y que él mismo entrenó, despertando así una vez más sus fantasmas del pasado y jugando con estos lavados del cerebro que tanto le gustan, algo que ya hemos visto en todos los números anteriores del Capitán América, por eso digo que podría haber traído algo nuevo. Así que, como veis, sin ser especialmente original, sí que es entretenido y además también profundiza en la psique de Bucky y todo lo que tiene pendiente de arreglar de su pasado y que lo hace sentir tan culpable. Es una historia que además hay que tener en cuenta que enlaza con todos los arcos, es decir, no son 3 historias separadas. En relación a la narrativa gráfica, aunque algunas viñetas intentan ser muy inventivas y pretenden ser espectaculares, lo cierto es que al final no son rompedoras y que además no consiguen ser más que funcionales, puesto que no sirven para nada al sentido narrativo.
Pero hay que decir también que no entorpece en ningún momento la lectura ni la comprensión de la acción, así que bueno, intentamos ser espectaculares y nos quedamos en el intento, pero no molestamos. En cuanto al dibujo, primero hay que hablar de las portadas de Lee Bermejo, porque por supuesto sus portadas son realmente muy buenas, con un dibujo muy bueno y realista que, siendo diferente, recuerda por supuesto a la gran calidad del dibujo original al inicio de la etapa de Bucky dentro del Capitán América, de Steve Epting, que es un dibujo increíble en todos los sentidos, pero con su propio estilo, ya que Bermejo utiliza colores muchísimo más saturados y desde luego mucha más tinta y oscuros que utilizaba Steve Epting, pero aún así son portadas muy buenas que destacan pues con el dibujo del interior. Tanto el dibujo de Bad Guys como de Michael Lark tienen más o menos el mismo nivel, aunque es cierto que cada uno tiene su propio estilo, y no es un mal dibujo, lo que pasa que este dibujo se ve perjudicado tanto por la tinta como por el color, y porque no traslada la imagen que tenemos de los personajes de la serie original, especialmente en el caso de Bucky, que desde luego no es alguien guapo y que en muchas ocasiones parece más un vagabundo, contrastando además con la imagen de la Viuda Negra que realmente en general es muy buena. Este dibujo, como os he dicho, se ve enormemente perjudicado por la tinta porque tiene un trazado muy grueso que no respeta, creo, el dibujo, sobre todo teniendo en cuenta los originales a lápiz que vemos al final del tomo y utilizando también muchas manchas de negro que, sumado al hecho de que se utilicen colores muchas veces saturados y con grandes contrastes, perjudica, creo, al dibujo que se ve mucho peor de lo que realmente es, llegando incluso en ocasiones a ser difícil distinguir quiénes son los personajes. A pesar de eso, también hay que decir que la acción está bien dibujada y que hay momentos en los que el dibujo destaca, para mí especialmente cuando aparece Natasha, aunque en general las caras de mujeres se les dan a ambos excepcionalmente bien, pero es que Natasha, como la Viuda Negra, destaca en su movimiento, en su agilidad, en la gracia y sobre todo en sus facciones y el contraste con su pelo rojo. Antes de entrar en lo que sucede en este cómic, es importante localizarlos un poquito porque poco después del especial de El Capitán América Renacimiento en el 2010, con la vuelta de Steve Rogers a la vida, este, después de volver, renunció a su uniforme a favor de Bucky para que siguiese siendo el Capitán América. Sin embargo, la situación de Bucky se tambalea cuando se descubre su verdadera identidad y sobre todo su pasado como operativo ruso. De este modo, Bucky acaba siendo juzgado por sus crímenes como soldado de invierno, pasando por el escarnio público mientras duran estos juicios, y a pesar de que es encontrado como no culpable porque estaba siendo controlado mentalmente cuando cometió estas acciones, su imagen se ve enormemente perjudicada. Y además aparecen unos oficiales rusos que lo detienen responsabilizándolo de crímenes contra su estado, acusándolo de haber matado a 2 civiles rusos. Ello a pesar de que la Viuda Negra y Sharon Carter acaben descubriendo que no eran civiles, sino que más bien formaban parte de todo ese operativo que creó a las viudas y al propio Soldado de Invierno. Bucky acaba escapando de prisión y volviendo a los Estados Unidos, pero se ve incapaz de vestir otra vez como Capitán América porque cree que la imagen que ahora tiene dañaría los ideales que representa el Capitán América. Sin embargo, en el crossover de Miedo Encarnado, decide convertirse una vez más como Capitán América y luchar, pero al final de este crossover acaba siendo herido de extrema gravedad y aparentemente muere. Pero SHIELD lo rescata rápidamente y lo llevan a sus instalaciones donde Nick Furia decide inyectarle su última dosis de la fórmula infinita, que es la que él había estado usando desde la Segunda Guerra Mundial y por eso pues casi no envejece, y que por supuesto es una dosis muchísimo más suave de la que recibió Steve Rogers en su momento. Gracias a esta fórmula, Bucky no solamente empieza a curarse de sus heridas y salir de su estado crítico, sino que se verá incrementado en su vitalidad y habilidades físicas. Por lo que, aprovechando que todo el mundo cree que está muerto, va a empezar a trabajar en operaciones encubiertas para SHIELD. Y en cuanto a la reseña en sí de este cómic, empieza con este capítulo 7.1 del crossover de Miedo Encarnado, en el que vemos cómo la Viuda Negra y Nick Furia encuentran muy mal herido a Bucky, prácticamente muerto, y que se llevan para tratarlo. Inmediatamente vemos unas páginas con la reacción de Steve Rogers, que cree que ha muerto, atacando a Nick Furia y de hecho golpeándolo, culpándolo de la muerte de su mejor amigo. Esta pelea se termina cuando aparece el propio Bucky, que le explica que le salvaron la vida utilizando esta fórmula infinita, pero que han decidido dejar creer al mundo que está muerto para así ser más eficaz con su nuevo trabajo como espía. A continuación vemos el propio funeral de Bucky en la Mansión de los Vengadores y
cómo los diferentes superhéroes se extrañan de que no aparezca Steve, preguntando a Nick Furia, que tiene los restos de la su pelea con el propio Steve, qué es lo que está pasando y por qué no ha aparecido. Así que nos encontramos en una situación en la que todo el mundo cree que Bucky ha muerto y que los únicos que saben que no es así son Nick Furia, Steve Rogers y Natasha. Aunque ya en los primeros números varias personas empezarán a descubrir que no se ha muerto, por lo que al final no sé cómo se puede guardar este secreto. Pero bueno, forma parte de la magia de los cómics de superhéroes hacer ver que esto no es así. En el primer arco, El invierno más largo, el primer número empieza con Bucky y Natasha en plena operación encubierta, donde descubren que los códigos de activación de estos 3 operativos rusos durmientes han sido comprados recientemente por el mercado negro, y cuando llegan a las instalaciones ven que una de las cápsulas está vacía y que las otras 2 han desaparecido, y claro, esta cápsula que está vacía no saben en qué momento ha salido este operativo. Después de esto vemos varios noticiarios en la televisión que tratan sobre la verdad del personaje de Bucky y sobre todo como su pasado como soldado de invierno tras su reciente muerte, y que hay personas que lo defienden y otras que no, y como todo esto despierta la conciencia de Bucky por sus actos como soldado de invierno, a pesar que estaba siendo controlado mentalmente, como le recuerda Natasha. En esta conversación, Bucky además recuerda los 3 soldados que fueron creados después de él y que él mismo entrenó, y que, como os he dicho, van a ser el foco principal de todos estos arcos. En la próxima reunión de SHIELD con Sitwell se van a centrar en la desaparición de estos soldados, y el primer sospechoso de estar involucrado con todo esto será un espía durmiente que llevaba en Estados Unidos desde los años 80 y que de hecho había formado su propia familia, el típico sueño americano, y que tras recibir una misteriosa llamada esa misma mañana había matado a toda su familia, y que después se había dirigido a Las Vegas para extraer a uno de los 2 durmientes que aún quedan, por lo que claramente quien hizo esa llamada es quien se encuentra detrás de todo esto. Esta investigación los lleva a su vez a otro agente ruso durmiente, pero son atacados por varios agentes enemigos e incluso aparece un gorila gigante con una metralleta hablando en ruso. Y en otra escena vemos a Ivan Kragov, conocido como el Fantasma Rojo, y a Lucía von Bardas, la ex primera ministra de Latveria, que están planeando una supuesta venganza contra el Doctor Muerte gracias a los soldados que Kragov le ha proporcionado a Lucía. En este momento se termina este primer número, y el siguiente, el número 2, empieza con la continuación de la pelea de Bucky y Natasha contra estos soldados y el gorila, hasta que este gorila se va con un jetpack, así, en una situación un poco surrealista. Sitwell les ordena que salgan inmediatamente de allí, y después les informa que acaban de intentar matar al propio Doctor Muerte frente a la embajada de Latveria en Manhattan, pero que por suerte se trataba de un muertebot, unos robots con la misma apariencia del Doctor Muerte. Cuando Bucky ve las imágenes del francotirador, identifica inmediatamente a uno de los soldados durmientes, a Arkady, que resultará que ha sido enviado allí por Lucía von Bardas y Kragov para matar al Doctor Muerte. Pero en este momento aún no saben esto y no entienden quién puede querer hacer todo esto. En este punto vemos en un flashback a Bucky recordando su relación con estos 3 soldados y cómo algunos le caían mejor que otros, descubriendo que el nombre de los otros 2 es Leo y Dmitri. Y tras este recuerdo vemos a Kragov despertando al último agente que quedaba durmiendo, que resulta ser Dmitri. Furia, que ha estado investigando estas subastas del mercado negro en las que se vende supertecnología, donde se vendieron los códigos de los supersoldados, descubre dónde va a ser la siguiente, por lo que Bucky y Natasha se infiltran allí, y Bucky consigue hablar con el subastador para descubrir las intenciones que tiene Kragov cuando compró los códigos para activar a los agentes durmientes. Este le dice que no lo sabe, pero que sí le puede decir que tenía algún tipo de problema con Latveria. Y se termina este número con una página de Lucía y Kragov que muestran que tienen en su poder a uno de los muertebots del Doctor Muerte, que pretenden utilizar como parte de su plan. El número 3 empieza con diferentes escenas de estos 2 haciendo cosas malitas, y luego nos traslada a SHIELD, donde ellos también llegan a la conclusión de que la única que puede tener intención de hacer daño a muerte o bien de crear un conflicto internacional con Latveria es Lucía von Bardas, porque además es quien puede tener los recursos para hacerlo. Y en este punto es conveniente clarificar que Lucía von Bardas fue la primera ministra de Latveria, que SHIELD creía que estaba todo controlado porque de hecho pues ellos tuvieron que ver cómo posicionarla allí, pero que resultó que era incluso peor que el Doctor Muerte,
así que decidieron deshacerse de ella con una explosión así un poco contundente y a pesar de lo malherida que terminó, volvió como una cyborg y ya con su locura completamente desatada. Y resulta que hace poco se ha escapado de prisión. Sospechan que lo que quiere es crear un conflicto diplomático entre Estados Unidos y Latveria y empezar así una guerra, por lo que la misión de Bucky y Natasha pasará a ser evitar que todo esto suceda. Pronto sabemos también que Lucía ha despertado al Muertebot y que este está convencido de que es el auténtico Doctor Muerte, pero que Lucía controla. Por su lado, Bucky y Natasha, utilizando un extraño sistema de teleportación, se infiltran dentro de Latveria y llegan hasta donde está el Doctor Muerte real, que evidentemente inicialmente los intenta matar hasta que Bucky consigue explicarle que Lucía von Bardas, después de intentar matarle, tiene en su poder un muertebot y que pretende incriminarlo de los actos que acabe cometiendo seguramente dentro de la ONU, por lo que necesitan ayudarse mutuamente. Al inicio del cuarto número vemos que el Doctor Muerte ha decidido colaborar con ellos y que de hecho ha descubierto dónde se encuentra el Muertebot porque tiene dentro de los Muertebots instalados geolocalizadores y que este se encuentra ya en la ONU. En la siguiente página vemos a este Muertebot que va con Arkady, uno de los durmientes, y se infiltran dentro del edificio de la ONU haciéndose pasar por el Doctor Muerte y su guardaespaldas, y cuando llegan a las dependencias de Latveria matan a todo el personal, pero antes de que puedan hacer nada más, son atacados en ese mismo instante por el propio Doctor Muerte, Natasha y Bucky, que llegan en un helicóptero y hacen un agujero en la pared, así muy espectacular, y tenemos aquí también una escena muy divertida entre el Muertebot y el Doctor Muerte, hablando de su forma peculiar y cómo el Muertebot pues entra en una crisis existencial porque es incapaz de asimilar que él no es el Doctor Muerte real. Mientras tanto, Bucky se enfrenta a Arkady y le intenta hacer confesar cuál es el plan real de Kragov y de Lucía, diciéndole que no está luchando por la madre patria, sino que sus acciones son de un traidor, y Arkady finalmente le confiesa que efectivamente hay otra fase, pero que ya es demasiado tarde para hacer nada y acaba muriendo. Pero antes, aunque no se ve, entendemos que él le dice qué es lo que va a pasar. Efectivamente, después de esto, vemos a Lucía y a Kragov con el segundo durmiente, con Dimitri, que están accediendo a algún tipo de instalación en un paraje desértico, y como Dimitri no está demasiado convencido de que esté llevando a cabo ninguna misión para la que está programado, es decir, trabajando para la madre patria, pero tampoco se resiste demasiado y va siguiendo las órdenes que le da Kragov. Pronto descubriremos que esta instalación secreta a la que están accediendo, que se encuentra en este páramo, es en realidad un silo de misiles nucleares secreto que tiene el Doctor Muerte y que han descubierto los códigos de lanzamiento gracias a que todos los Muertebots tienen grabados estos códigos, algo que desde luego no es demasiado inteligente por parte del Doctor Muerte. Y por su lado, el Doctor Muerte, Furia, Bucky y Natasha se están dirigiendo a esta misma ubicación con un transporte para impedir el lanzamiento de estos misiles nucleares, así que en este nuevo enfrentamiento que se va a desencadenar, Bucky va a poder enfrentarse al segundo de los durmientes. Así, los siguientes dos arcos, la mayor parte de los números, están reservados para el tercero de los durmientes, Leo, el que despertó antes de tiempo y sin supervisión y que en realidad ha estado todo este tiempo libre durante unos cuantos años y que será quien presente el mayor peligro y mayor desafío de los tres porque verá a Bucky como su peor enemigo y utilizará todas las herramientas que están a su disposición para acabar con él, incluyendo el lavado de cerebro. Y bueno, aquí lo dejo. Antes que nada os voy a enseñar algunas páginas del cómic. Estas páginas son de miedo encarnado cuando Bucky es malherido y luego cuando Steve Rogers empieza a pegar a Nick Furia. En estas páginas podemos ver cuando Bucky descubre que uno de los durmientes se ha escapado y aquí pues el noticiario sobre el propio Bucky. En estas páginas podéis ver al gorila con la metralleta hablando en ruso y aquí a Lucía y a Kragov. En esta página una de las portadas del Ibermejo. Aquí una escena de acción cuando Bucky y Natasha se infiltran en Latveria y una de las páginas del enfrentamiento final de este primer arco. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de los cómics va a ser el volumen 3 de Hellblazer guionizado por Garth Ennis y el cómic de Linkal de Jodorowsky y Moebius. Y en el ámbito de la literatura, La Yihad Butleriana de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, Fantasmas de Peter Straub y Ubik de Philip K. Dick.
Nos vemos en el siguiente vídeo.